Bien, buenas noches, bienvenidos todos a este nuevo encuentro, ya el quinto encuentro del ciclo 2017 de Arte y Parte. En primer lugar, como siempre, agradecer a nuestros invitados, a la escritora Lilian Irigoyen, al doctor Jorge Lorenzo, agradecer a nuestros auspiciantes de siempre, el Teatro Solís, que genera este espacio de reflexión, Mare Limitada, representante de la división médica de General Electric, la Cooperativa de la Previsión Social, Feral Sociedad Anónima para los productos Campo Claro y la distribuidora de libros Guzzi. También agradecemos a la Onda Digital que invita a estas actividades y después las retransmite en su canal de televisión, la Onda Digital TV, a Asuntos Públicos TV, que también retransmite a través de su canal y de TCC, y a Radio Uruguay, del sistema de radios del Sodre, que también hace la retransmisión de estos encuentros. Antes de entrar de lleno en el tema de hoy, en la presentación de nuestros invitados, en el encuentro que hubo el mes pasado contamos con la presencia de la bióloga Bettina Tassino y la poeta Silvia Guerra, y se dio una cosa muy interesante, un poco que es tal vez la finalidad de estos encuentros, ¿no? Nosotros decimos que en Arte y Parte invitamos a gente que procede de campos aparentemente opuestos o alejados entre ellos, con la idea de buscar denominadores comunes. La bióloga Bettina Tassino me llamó el otro día para decirle que la poeta Silvia Guerra la había ido a visitar a su laboratorio, y que estaban explorando la posibilidad de empezar a hacer algo en conjunto a partir del encuentro que se dio acá. Así que motivo de alegría para estas actividades. Al encuentro de hoy le pusimos como título, finalmente tratamos de poner título, Nos queda la palabra. Eso venía a partir de un poema que se llama En el principio, poema del poeta Blas de Otero, que dice: si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Poco a partir de ahí vamos a tratar de reflexionar con nuestros invitados de hoy. Lilian Irigoyen, nacida en Montevideo, ha publicado libros de poesía y de narrativa e integrado antologías nacionales e internacionales. Obtuvo premios por varias de sus obras y fue jurado en concursos literarios, asistiendo como invitada a programas radiales y televisivos. Cuentos de su autoría han sido publicados en Francia e Italia y traducidos al italiano. Varios de sus poemas fueron musicalizados por Héctor Numa Moraes y Erika Bassi. Electa presidenta de la Casa de los Escritores del Uruguay para el periodo 1 de enero 2014 a 1 de enero 2016, actualmente integra el Consejo Asesor de los Premios Morosoli en el área Letras. Es editora de la columna Otras Literaturas en el portal de la agencia de noticias Uipress y lleva adelante, junto a quien dice estas palabras, el ciclo sobre mitología El Ladrón del Fuego en la Onda Digital TV. El doctor Jorge Lorenzo Otero es médico neurólogo con más de 30 años de perfeccionamiento en neuropsicología y neurología de la conducta. Ha tenido una prolongada actuación como docente e investigador que lo llevó a ser profesor agregado de neurología y director del Departamento de Neuropsicología del Instituto de Neurología de la Facultad de Medicina. Actualmente dirige, junto a los doctores Luis Fontán Scheitler y Nila Quinteros,
Neurocentro, Clínica de la Memoria, institución privada dedicada al diagnóstico y tratamiento del deterioro cognitivo y demás afecciones neuropsiquiátricas, diagnóstico y tratamiento psiquiátrico, psicoterapia analítica, rehabilitación cognitiva, deterioro intelectual y neurología clínica. Bienvenidos nuevamente. Y vamos a arrancar ya. Yo cuando leía este poema de Blas de Otero, a mí, que en realidad lo conocí hace muchos años en la voz de Paco Ibáñez, siempre me sonó ese llamado, ese decir que nos queda la palabra como un refugio al que uno en determinado momento acude o en el que uno se cobija. Ahora, ¿qué significa para Lilian Irigoyen, escritora, la palabra? Bueno, buenas tardes o buenas noches, un gusto estar acá. Y flor de pregunta. Para un escritor la palabra puede significar, es todo, ¿no? No solo para el escritor, para el lenguaje, para la comunicación. Creo que para un escritor, inclusive, la palabra tiene, además de la connotación en sí misma, la magia que todo ello conlleva. La palabra comunica, la palabra puede ser un ladrillo, el ladrillo que forma el castillo de la construcción del cuento, del poema, o puede ser también en sí misma ¿cómo te puedo explicar? Puede ser en sí misma, puede tener todo el poder una sola palabra. Depende el contexto, depende cómo lo usemos, depende cómo lo tomemos y la fuerza que le queramos dar en la construcción, en ese castillo que hagamos. No sé si quedó claro. Bien, Jorge. Tal vez esto escape un poco a tu especialidad, pero me gusta torear un poco por ese lado. Capaz que sea más para un biólogo evolucionista, pero el ser humano no siempre habló, no siempre tuvo lenguaje, ¿no? Ahora, ¿estábamos condenados a hacerlo, a tenerlo? ¿Cómo es el tema ese de ese pasaje a un lenguaje que permite las abstracciones, la elaboración de pensamiento complejo? Tenés razón en la primera parte. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. En la primera parte tenés razón. No tengo la menor idea de lo que me estás preguntando porque no está dentro de mi área. No, es una pregunta que tiene que ver con las teorías evolucionistas y en cierta medida es una cosa que se viene discutiendo a nivel de los lingüistas, fundamentalmente. Yo no te podría decir si el ser humano está... Yo creo que sí, que es muy difícil saber qué habría que establecer qué es el ser humano, a qué género de ser humano estamos hablando. Yo supongo que es el Homo erectus, el Homo sapiens, básicamente, ¿no? Que yo creo que sí, el Homo sapiens está condenado a la palabra porque tiene una construcción cerebral que lo lleva necesariamente a tener lenguaje. Cuando hablo de palabras, en realidad yo hablo de lenguaje, no hablo de palabras tan en el sentido que Lilian también habla de lenguaje, pero claro, ella trabaja con las palabras, yo no trabajo con las palabras, hay una diferencia muy grande, yo hablo en términos muy generales del lenguaje. Y sí, está condenado. A las dos concepciones que hay, pero no tienen tanto que ver con la pregunta que hace Daniel, que yo realmente no la podría contestar, no estoy en condiciones de decir con propiedad algo que no pueda decir cualquiera. No es mi área, pero sí en la evolución, en el individuo, hay distintas teorías con respecto al lenguaje. Una muy conocida que tuvo muchos predicamentos y tiene todavía en el desarrollo en el niño, la teoría piagetiana, que según la teoría piagetiana el lenguaje es una de las funciones simbólicas que se adquieren a una determinada edad, a los 2 años, junto con otras 2 funciones simbólicas que son la imagen mental
y tengo que acordarme de Piaget, ¿no? Hay una tercera que no, la imitación diferida. Sería un constructo el lenguaje. En Piaget los lingüistas ven estas cosas, los lingüistas clásicos, de un punto de vista muy ajeno al cerebro, no lo ven desde el punto de vista del cerebro. A esa teoría de aprendizaje de Piaget se opone una teoría más innatista, que es la de Chomsky. Chomsky, que ahora lo tenemos ahora, mismo está hablando, debe estar hablando en el mismo momento que nosotros, tiene una teoría más innatista, que hay una gramática por lo menos que es inherente al ser humano, que es propia del ser humano y que no se construye. Y eso lo demuestra a través de una serie de figuras del lenguaje que él sostiene. No, yo no he seguido la historia de Chomsky como lingüista, me parece que él tampoco, pues está más dedicado a la política que al lenguaje. Pero era lo que las dos corrientes que yo recuerdo que cuando estudiamos estas cosas, yo las estudié hace mucho tiempo, las estudié mucho, pero hace mucho tiempo, eran las dos corrientes que se enfrentaban, pero con respecto a la pregunta de la evolución no te podría decir. Está bien, pero por ejemplo en esa teoría que vos decís de una ajenidad al cerebro, ¿no? Uno generalmente cuando lee algo, cuando lee construcciones con esas palabras, con ese lenguaje, no piensa en que hay una base biológica también de eso, ¿no? ¿Cómo, dónde puede haber tal vez un puente ahí entre la creación y la biología o la base fisiológica tal vez, ¿no? Bien, esta no es mi tarde de preguntas fáciles. Hay una base biológica, sin ninguna duda. Hay el ser humano, todos los diestros, el 100% de los diestros homogéneos, es decir, que somos diestros para la mano, para el ojo y para el pie, tenemos ubicada nuestra área de lenguaje en el hemisferio izquierdo, es decir, del otro lado, no en el lado derecho, sino está invertida el área del lenguaje. El área del lenguaje es una zona que involucra un sector de la parte posterior del área frontal y la parte anterior del área parietal, del lado izquierdo. Esa es es la zona que, ¿cómo sabemos que está involucrado el lenguaje? Bueno, sí, esto lo sabemos en principio del siglo XX por un psiquiatra francés, neurólogo, no se distinguía a principios del siglo mucho entre la neurología y la psiquiatría, Paul Broca. Broca tuvo un paciente que tuvo una pérdida brusca del lenguaje, comprendía pero no podía hablar, lo único que pronunciaba como una estereotipia era bum bum. Bum bum, bum bum, bum bum, bum bum. Había tenido un accidente vascular cerebral que le había destruido, porque Broca se encargó de seguir a ese paciente y después ver si tenía alguna lesión en el cerebro, porque la relación entre el lenguaje y el cerebro hasta Broca no estaba muy clara, y demostró que ese señor Bum Bum, pues se le llama Tam-Tam, no Bum Bum, Tam-Tam. Señor Tam-Tam, Monsieur Tam-Tam, le decían ya, pero era un tipo que se hizo muy conocido porque lo estudió este señor Broca. Tenía una lesión en toda esa zona del hemisferio izquierdo que a partir de ahí se relacionó y que después eso fue constatado millones de veces. Ahora se hace con imagenología, no hay que estar abriendo a nadie para ver dónde está la lesión. Y bueno, todos los diestros tenemos ubicada nuestra zona de lenguaje. ¿Qué quiero decir con zona del lenguaje? Es la zona en la cual nosotros generamos el lenguaje hablado y comprendemos el lenguaje hablado. Un poco más atrás de esa zona hay otra que está muy bien identificada, que se llama pliegue curvo, tiene otros nombres, no importa el nombre, que es la que hace los procesamientos de la lectoescritura. Están muy vinculadas, pero no son la misma zona. Y con respecto a las al grafismo, a la escritura, también es una zona que está relativamente identificada dentro de este complejo neuronal que es el sustento del lenguaje hablado y del lenguaje escrito. Esta zona, el cerebro es extraordinariamente complejo, como todos sabemos,
aburre de incomprensible. Es una cosa que al final hastía. Yo no quiero saber más nada del cerebro. Hay cosas que son incomprensibles, no las vamos a saber nunca. Hay límites. Pero hay que tener en cuenta que está muy, muy relacionada con una zona del cerebro que es muy antigua, muy, muy primaria, que es la zona que maneja las emociones y maneja la memoria. Ese vínculo, que es un vínculo neuronal, es un vínculo material entre redes neurales, es el que justificaría en cierta manera lo que pregunta, de una manera muy primitiva, lo que pregunta Daniel, que es mucho más abstracto, cómo podemos expresar nuestros sentimientos o cómo podemos a través de la palabra y de los sentimientos generar arte con el lenguaje, porque también podemos generar arte con otras zonas del cerebro que hacen otras muchas cosas diferentes, no tiene nada que ver, gestualidad por ejemplo. Ahí digo, me llevaste justo a donde quería ir. Qué suerte que tengo. Claro, porque yo también, hay un montón de cosas, no solo del cerebro que no comprendo y que he desistido de intentar comprender, pero te referías, ¿no?, a eso primario del manejo de emociones, de la construcción de la memoria y de la creación de arte, ¿no? Porque digo, en definitiva parte de ahí, claro, capaz que hay en el medio todo un proceso que no lo conocemos, ¿no? Ahora, yendo a nuestra invitada, Lilian, sin conocer toda esa parte biológica del proceso, creás arte. ¿Cómo fluye la creación? ¿Cómo es el proceso? Digo, la pregunta es muy amplia, pero una cosa que a mí siempre me inquieta es si hay una inspiración, si es una inspiración, si es una aspiración. Siempre recuerdo leí hace muchos años una conferencia de García Lorca donde él criticaba ese criterio de las musas inspiradoras y él hablaba de los duendes interiores, como que al escribir en realidad uno no recibía una inspiración sino que sacaba algo. ¿Cómo es en ti ese proceso? ¿Hay una mezcla de ello? Sí, supongo que para cada persona que se vincula de alguna manera, ya sea en la escritura, la pintura o cualquier sea el medio con el que se expresa, tiene su propia manera particular de generar o de incentivar ese vínculo. En mi caso particular, yo no lo llamaría inspiración. No sé, yo no creo mucho en la inspiración, capaz que creo más en la intuición. Capaz que existe una palabra, una idea, algo muy puntual que no puede ser traducido en un principio con el lenguaje, sino con una emoción o con algo primitivo que puede tener que ver con el olfato, con un color, no sé. Y eso desencadena alguna cosa que al tratar de traducir, aunque sea mínimamente en palabras, eso, a partir de ahí se genera todo un torbellino que puede dar lugar a algo más elaborado, que con el tiempo se llega a elaborar más, que puede dar lugar a una novela o a un cuento, o un poema que generalmente es algo corto, puede tener un universo amplísimo y complejísimo en 6 versos, ¿no? Pero yo me atrevería más a llamarla intuición más que inspiración. Y puede ser algo, ese segundo, por eso yo lo llamo intuición, porque ese segundo que desencadena una cascada o que puede desencadenar algo o puede desencadenar algo que quede dormido, pero que después, más adelante, florezca de otra o surja de otra manera. Esa es mi forma de vincularme, ¿no?, con el proceso creativo. Pero, vuelvo a decir, ¿no?, seguramente hay tantas formas de vínculos como personas haya que busquen vincularse con ese proceso. Claro, eso capaz que, digo, toda esa
esa base tal vez biológica que vos definías, permite esas diversas formas de llegar, ¿no? Sí, particularmente la intuición. Nosotros tenemos una limitación obvia. Yo no me puedo apartar del cerebro, no puedo apartar de lo poco que sé del funcionamiento cerebral, porque si no entramos en la opinión, que bueno, todos tenemos opiniones acerca de todas las cosas. Inspiración sería una palabra que dentro de la lógica del cerebro no tendría cabida. En cambio, intuición, si bien no hay un lugar para la intuición en el cerebro, está más vinculada a lo que decía recién Lilian, que es el tema de los afectos, o de los sentimientos, o de las emociones. El tema de las emociones está muy bien estudiado en el cerebro. Como está muy bien estudiado el tema de la anticipación, algunos modos de funcionamiento intelectual, del funcionamiento cerebral que se reflejan en modos de funcionamiento intelectual, tienen una capacidad prospectiva de adelantarse un poco a los acontecimientos. Y yo creo que eso es una facultad que tiene el artista, porque hay que considerar las cosas como son. No todos somos capaces de escribir. Yo no puedo escribir un cuento ni una novela o un poema como escribe Lilian, o no puedo pintar como pinta un pintor, es imposible, está más allá de mis alcances. Eso significa que seguramente tenemos un entramado neural diferente, cada quien tiene su entramado neural propio. Podemos generalizar en grandes números, pero eso no quita la individualidad y la genialidad. Y yo creo que la inspiración sí está muy vinculada con sectores muy primitivos y está vinculada con afectos y emociones muy primitivas. Las emociones más primitivas son 5 o 6, que son el miedo, que es fundamental. Hay todo un corpúsculo en el cerebro subcortical que se llama la amígdala, no es la de acá, la amígdala del cerebro, que está vinculada a todas las reacciones vinculadas a la emoción, que ha sido estudiada hace millones de años por los neurofisiólogos y muchísima gente, y que da lugar a las reacciones de huida. Hay reacciones de apego que se ven en los bebés recién nacidos y son producidas por organismos. Un bebé recién nacido no tiene su cerebro desarrollado, lo va a desarrollar con los años, pero esas estructuras que son muy primarias las compartimos con los animales. Los animales no pueden crear una obra de arte. Lilian mencionaba el olfato, y pues claro que sí. El olfato es una fuente también de sensaciones que puede dar lugar a una obra artística, da lugar a arte. Ahora, ¿cómo es todo el proceso entre estas cosas y lo que termina produciendo el artista? Bueno, ahí hay que tener intuición, es un terreno que se escapa totalmente a lo que nosotros podemos justificar hablando exclusivamente del cerebro. Hay algunas teorías basadas en el cerebro, pero que la teoría de la mente, que es una cosa que es más reciente, que da lugar a muchas, podría dar lugar a usarla también, jugar con ella para dar alguna explicación más, pero no quiero extenderme demasiado en este punto tampoco. Tú hablabas de 5 emociones primitivas, sí, nombraste el miedo. Pero no me acuerdo de todas, claro, a ver, son 5, pero me sale el miedo ahora. El miedo. ¿Alguno de ustedes nos acordará por casualidad? No, sabes que no me sale en este momento. Pero son 5, según los autores, hay 5 o 6. Pero las compartimos con los animales más Ahora, ¿cómo, por ejemplo, tomemos, una de ellas es el miedo? Sí. ¿Cómo puede influir o ha tenido alguna vez influencia en ti el miedo para crear? Sí. ¿Para escribir? Sí. Escribir a veces también es... O alguna otra emoción fuerte. Claro, ¿no? Es reconvertir, ¿no? Porque uno tiene que buscar la emoción primitiva que uno trata de encontrar o de buscar para llegar a donde quiere ir,
o a veces surge por la intuición, depende, no sé, ahora en este momento no estoy pensando en algo específico, pero esa emoción primitiva, que uno generalmente lo asocia a cosas muy antiguas o cosas muy viscerales, ¿no? Porque después adentro se produce la transformación. Teniendo esa cosa visceral, esa cosa emocional, uno después tiene que traducirlo en las palabras que hablábamos hoy, ¿no? Las palabras después se vuelven, en ese caso, se vuelven los ladrillos que transformarán un castillo, una casa, una tapera, no sé. Pero creo que el asunto de todo esto es el camino que está entre la intuición o esa emoción primitiva y primaria y la palabra. Ese camino en el medio es lo que transforma, lo que hace la creación. Y es el descubrimiento de la palabra que encaja, o el redescubrimiento o la resignificación de esa palabra que nosotros vamos a meter como ladrillo de ese castillo, que después, no sé, será castillo, será lo que será. Pero esa parte del medio entre la emoción y la palabra es, creo que es donde está el eje del proceso creativo. ¿Qué hay, o sea, en el proceso del lenguaje, del uso de la palabra, también entra el tema de la memoria, ¿no? ¿Cómo se interrelaciona? Si me permitís, voy a asistir en esto último que dijo Lilian, porque hay una teoría que es muy interesante, que es de Damasio. Damasio es un neurólogo de la conducta, un genio del siglo XX, del siglo XXI, es un hombre que nos llega a los 70 años, que se llama la teoría de los marcadores somáticos. Básicamente lo que dice Damasio es que cualquier emoción no existiría si no hay un estado del cuerpo específico que es el que genera el sentimiento de la emoción. El sentimiento de la emoción, en inglés queda mejor por el feeling of emotion, que suena más, no tan redundante como suena en castellano, sentimiento de la emoción, que parece una cosa media. Pero las emociones se sienten porque son estados del cuerpo. Y eso es una cosa que se puede medir. Nosotros lo hicimos en una experiencia muy elemental en nuestro departamento, una experiencia, replicamos una experiencia que se había hecho hace mucho tiempo, pero es una cosa que está bastante bien demostrada. Así que un ladrillito más que acerca a ese proceso que va desde la intuición, las emociones primarias, las emociones secundarias, que son mucho más complejas, como la satisfacción, el amor, el odio, en fin, todas las emociones. Esas son secundarias, tienen su base material en estados del cuerpo, que son registrados por el cerebro y son producidos por el cerebro. Pero en la emoción no es el cerebro no siente nada, el que siente es el cuerpo, y del cuerpo pasa a las palabras, o pasa al pincel o al cincel del escultor, a donde sea, sí, claro. Pero no importa, de ahí el cerebro tiene miles de maneras de llevarlo a donde sea. Ahora, el paso ese es el paso del significado. Y el paso que hay entre que comprendamos cómo funciona el cerebro a comprender cómo significa, es un paso que todavía no hemos dado. Y yo no sé si es un paso que se pueda dar. Y que es el paso del uso de los significados. Sabemos más o menos cómo viene la mano, pero ese salto no tiene una explicación, y además no es un salto para todos. No. ¿Y cómo, antes de seguir con lo otro que te había preguntado, cómo es Perdóname que no. Dale, está bien. ¿Cómo es el estado del cuerpo tuyo cuando creas? Porque unas veces también la imagen que tiene, bueno, el escritor se sienta, escribe. ¿Qué pasan? ¿Qué emociones pasan? ¿Qué se siente? ¿Cómo, es interesante. ¿Cómo repercute el inicio, el desarrollo, el final de una obra? Ahora me estaba acordando de un amigo, de un poeta, escritor y narrador amigo, que decía: uno cuando escribe poesía o cuando escribe narrativa pone el cuerpo de diferente manera.
me hizo acordar, que es una genialidad, ahora estoy pensando, acordando, tomando en cuenta lo que dijo Lorenzo. Uno a veces cuando escribe, según lo que quiera resaltar, según a donde quiera ir, vuelvo a decir, depende lo que escriba, puede querer ahondar una emoción, si la descubre, si justo la sintió, si fue justo la intuición que pegó en esa, para un caso específico de un poema, por ejemplo. En mi caso particular, para ahondar esa emoción necesito encontrar la música que me permita seguir hurgando, hundiéndome dentro de esa emoción. Y tal vez redirijo, no hacia el cuerpo, sino hacia la palabra, lo que siento. Pero estás escuchando el oído, estás usando el oído. Sí, y el oído y todo lo que el oído me permite, porque a veces también el oído permite oír una cascada y yo estoy sintiendo el olor del agua fresca y el verde, ¿no? O sea, es una cosa tan compleja que uno, si lo tuviera que escribir, es un segundo, por eso hablo de intuición. Es un segundo, pero se abre infinidad, un abanico. En la narrativa capaz que es distinto, porque en la narrativa, sobre todo si es una novela, uno tiene que encontrar un personaje creíble. Y a partir de la emoción uno puede encontrar un personaje creíble, porque algo que siente, algo que se siente fuerte, es evidentemente, si algo se siente, se puede transmitir. A veces cuesta, a veces que hay que encontrar el camino para que eso se transmita. Y que ese personaje agarre potencia, fuerza, empiece a crecer y vuelva a ser, y se vuelva creíble para el propio escritor. Eso sí lleva capaz que un poco de más tiempo y de elaboración. Pero después que se consigue, el personaje le gana al escritor y vive por sí mismo. O sea, siente, uno llega un momento que no tenía pensado para ese personaje cantidad de cosas, sin embargo el personaje vive, huele, escucha, habla con sus propias palabras de una forma fascinante, que viene a tomar el cuerpo del propio escritor y las palabras que las vuelve propias, no las del escritor. Es un proceso, no sé, no es fácil de explicar, porque además es rápido, o sea, hay un clic para todo. Por eso siempre le llamo a todo intuición, porque me hace acordar esa cosa rápida como es la intuición, ¿no? Es una cosa que ilumina. Volvamos a lo que te planteaba entre el tema del lenguaje y la memoria. ¿Cómo se alimentan, retroalimentan? Desde el punto de vista del cerebro son redes totalmente independientes. La red neural que sustenta el lenguaje, que ya les expliqué algo de dónde está más o menos, y las redes que sustentan la memoria, son muy bien conocidas. En su parte más inicial en sentido topológico, más abajo en el cerebro, comparten las mismas vías las emociones primarias con la memoria. Así que hay una relación ya desde el inicio entre el recuerdo y el afecto, la emoción. Eso es lo que lleva, en última instancia, simplificando mucho las cosas, a que los recuerdos que quedan grabados y que quedan almacenados, en términos de nuestra jerga, sean aquellos que están cargados emocionalmente. Los recuerdos que no están cargados pueden tener otras cargas y también quedar, no por carga emocional, también quedar almacenados, pero es un buen y poderoso almacenador la emoción. Con el lenguaje hay interconexiones entre todo. Yo creo que el escritor pasa todo el tiempo usando la memoria. No tiene por qué ser un historiador, no tiene por qué ser la novela solamente de Lilian, que no me sale nunca el nombre de Aximundi, que es la biografía de Nerón, escrita por el propio Nerón, que es una apelación absoluta a la memoria.
La memoria es fundamental para todos. Yo les voy a contar una breve experiencia de nuestra área, cómo aprendimos cómo funciona la memoria. En la década del 50 se hacía mucha cirugía, lo que se llama psicocirugía. Se hacía mucha cirugía en pacientes psiquiátricos, pacientes que... Se hacía cirugía estereotáxica, es decir, que destruían, que se sigue haciendo ahora para otras cosas, pequeñas zonas del cerebro. Tenían en Canadá un centro de epilepsia muy importante, tenían un paciente, el señor H.M., conocido por sus iniciales, que tenía 22 o 23 años, un chico joven con una epilepsia refractaria. Se sabía, por una serie de registros, tenían buena capacidad de hacer electroencefalogramas con electrodos profundos, ya en los 50 eso se hacía. Sabían que la epilepsia nacía en una de las dos estructuras que se llaman hipocampos. Se llaman hipocampos porque son unos rollitos parecidos a un caballito de mar. Eso lo sabían los epileptólogos que trataban a este señor. Como con las drogas la epilepsia no marchaba, decidieron destruir los hipocampos. Scoville, que fue un neurocirujano, que además era un excelente neurocirujano, estereotaxista de la época, le destruyó a H.M. los dos hipocampos. Resultado, que H.M. quedó absolutamente amnésico. Solo recordaba los primeros días y épocas de su infancia. Toda la parte que seguía no recordaba absolutamente nada y no almacenó ningún recuerdo hasta su muerte 20 o 25 años después. Nada. Eso nos enseñó que en los hipocampos, en esos pequeños organitos de sustancia gris, de neuronas, agrupamientos de neuronas de la corteza profunda del lóbulo temporal, se almacenan durante mucho tiempo los recuerdos. Esto es para que ustedes tengan noción de que el aprendizaje acerca de estas funciones se hace muy meticulosamente y a partir de casos que son totalmente al azar. Nadie sabía esto. No era la intención de Scoville dejar un tipo le curó la epilepsia, lo dejó desmemoriado para siempre. A partir de Scoville nosotros descubrimos muchísimas cosas. La gente que lo estudió, se han repetido pacientes parecidos por otras patologías, pero yo he visto algunos también. Son modelos que sirven para mucho. Ahora, el tema de las palabras hay interconexiones en el cerebro entre las zonas que sustentan las redes neurales que sustentan el lenguaje con las que sustentan las emociones primarias y por supuesto todo el funcionamiento de memoria. Así que es natural que el artista apele a la memoria, ¿verdad? Por ejemplo, se le destruye la memoria a una persona, pero sin embargo el lenguaje lo mantiene. Totalmente, ¿no? porque son redes totalmente autónomas. Son independientes, son redes neurales independientes. Son independientes e interconectadas. Ese es el misterio del cerebro. Son muchísimas cosas, pero las grandes redes de distribución neural de la corteza, dentro de las cuales está el lenguaje y está la memoria también, hay otras muchas funciones, están al mismo tiempo en áreas que se llaman áreas terciarias de la corteza, que son áreas bastante muy complicadas. Están totalmente interconectadas, así que hay interconexión, al mismo tiempo que son independientes, están interconectadas. Lo cual no significa que si vos específicamente destruís una zona, que es una zona de cruces de redes que tienen que ver con la memoria, no vas a tocar el lenguaje. El lenguaje no tenía ningún problema. H.M. hablaba, lo que pasa es que hablaba y a los 3, 4, 5 minutos no sabía qué había dicho. O le hablaban y a los 3 o 4 minutos no tenía la menor idea de qué le habían dicho ni qué información había recibido. La podía repetir en esos 3 o 4 minutos perfectamente, hablaba normalmente. ¿Te imaginabas que todo ese proceso pasa cuando estás escribiendo? No, pero ya no es HM. Digo, el proceso de cruces neuronales, de circuitos que interactúan. No, lo que pasa es que si no se perdería la magia, ¿no? Porque es tan específico y tan meticuloso y tan detallista todo lo que sucede que yo prefiero disfrutar de la emoción que seguramente, como dice él, tiene que ver con la memoria, ¿no? Porque esa cosa primitiva, ese
o ese olor, o esa felicidad, o esa tristeza que no sé de dónde viene y que la aprovecho para lo que sea que en ese momento me surgió. Pero bueno, veo que es la complejidad que tiene va mucho más allá que el placer que a mí, en mi caso, me produce, ¿no? Mucho No, más. son equivalentes. Son equivalentes. Son equivalentes, sí, sí, son equivalentes. Bueno, son equivalentes. Porque no se pierde la magia sigue estando adentro. El misterio que tiene el cerebro en su funcionamiento es mágico. Exactamente. Si no esperas a la magia, no hay manera de entenderlo. Es impresionante. No hay manera de entenderlo, hay que darse por vencido. Sí, es impresionante. Bueno, no habría que darse, pero yo ya me he dado. Ahora, por ejemplo, sin ese lenguaje y capacidad de elaborar el lenguaje, de juntarlo con la memoria, ¿sería posible, por ejemplo, la elaboración de un pensamiento complejo? Sería posible, aunque muy difícil. Un pensamiento complejo. Tendríamos que ver en los términos de mi disciplina, cuál sería, qué podemos entender por un pensamiento complejo. Un pensamiento abstracto, no, sin lenguaje no hay abstracción. Eso es una cosa que no tiene. Sino, además se ve en la adquisición. Los chicos que no adquieren el lenguaje porque tienen disfasias profundas y que no lo adquieren, no tienen capacidad de abstracción. Hay cosas que van ligadas al lenguaje, no hay ninguna vuelta con eso. Y al lenguaje, no estamos hablando del lenguaje gestual, ni del lenguaje de la imagen, no, es el lenguaje que hablamos. Y la abstracción es una de ellas. No hay pensamiento abstracto completo si no hay un lenguaje medianamente desarrollado, que habitualmente hablamos. Tampoco que sea un genio del lenguaje para hacer abstracciones o para hacer un arte, depende de qué arte hagas. Yo creo que hay que tener buena capacidad de lenguaje para escribir, por supuesto, y para ser un buen lector también hay que tener una buena capacidad de lenguaje, porque si no, no podés, pero no quiere decir eso que sea la única manera de llegar es la única manera de llegar a la abstracción. Sí, así ahí quería ir, sí, ¿no? Sí. La palabra, una cosa es la palabra escrita, otra cosa es la palabra hablada, ¿no? ¿Cómo ves, cómo las diferencias? Porque, por ejemplo, en literatura tenemos en la antigüedad una tradición de oralidad, ¿no? Que después pasa al lenguaje escrito. No es lo mismo crear para contar algo que escribir. No. De hecho, ahora hay también nuevas formas de creación, donde está la performance, donde hay una elaboración entre lo que se dice, se actúa, cómo se dice. El lenguaje escrito, para mí, puede ser mucho más elaborado que la palabra, porque cuando uno está en persona puede utilizar una cantidad de recursos, los gestos, la cara, las poses, la inclinación de la cabeza, y eso también es lenguaje. Uno físicamente, además de lo que está diciendo con las palabras, puede decir muchísima cosa muy completa. Cuando uno escribe, no posee toda esa gama para hacerse entender. Entonces, la palabra ahí sí adquiere un peso específico, porque va a querer decir algo o va a querer transmitir algo que esa palabra va a transmitir. Así todo, la palabra muchas veces puede redescubrirse en un texto. Y cuanto más elaborado sea ese texto,
puede hacernos ver a través, no sé, de una oración simple, cómo el cuerpo de un ser humano se puede transformar yo qué sé, en la constelación de Sagitario, por decir algo. Digo, ahí está en el poder de esa palabra, o en el poder de esa narración, o en la fuerza que adquieren esas palabras, poder ampliarnos un horizonte bastante más complejo de lo que podría pensarse que es la palabra misma. No sé si quedó clara la idea. Sí, ¿y cómo encontrás la palabra exacta? Hay reelaboración, sí. hay búsqueda. Hay algo que yo le llamo pulido, porque a veces uno en la emoción de lo que está escribiendo o en la idea que tuvo y va escribiendo se da cuenta que con lo rico que es la lengua castellana, ¿no? Y con el idioma español, con lo rico que es, repite palabras, y ahí lo que yo uso es exactamente el oído. El oído me dice, cuando hay una cacofonía o hay un sonido que no me gusta, me doy cuenta que es una palabra que se repite. Entonces, a veces cuesta encontrarla porque está como camuflada entre todas las demás. Claro, pero ahí tú estás hablando justamente de algo escrito y estás hablando de un sonido, sí, ¿no? Pero yo no lo estoy... es increíble porque fui asociando todo esto. Yo lo leo, no como en voz alta, y sin embargo, yo estoy teniendo... escucho sonidos. Lo siento interiormente. Vaya a saber, ¿ves? Estoy viendo ahora cuán complejo es el cerebro que me hace percibir ahora, escuchando todo lo que puede oír, lo que puede oler, no sé, tal vez hasta haya sabores metidos en Hay de todo, sí. Y ese proceso creativo, digamos, es lineal, va, viene, chocan cosas, ¿cómo mi caso lo particular, percibís o cómo lo sentís? En mi caso particular es lineal, absolutamente. O sea, se va desarrollando continuamente en un proceso lineal que en ningún momento, porque tengo amigos que escriben novelas o cuentos, o primero capaz que empieza por el principio o por el medio, tienen la idea de un personaje y a partir de ahí vuelven atrás o escriben en tal capítulo y después vuelven, pero no es mi caso. Empiezo por el principio y termino por el final. Se van generando todas las ramas dentro de ese principio y el final. Puede ser que cuando lo corrija me surja una idea para completar algún personaje o alguna historia, redondearla más, pero ya está el esqueleto armado. ¿Y el cerebro cómo funciona? ¿Es lineal? ¿Es caótico? ¿Caóticamente lineal? El cerebro funciona en base a un código binario. Vamos a empezar por lo más simple. Las neuronas disparan o no disparan. No hay etapas intermedias. Eso es lo que hace que muchos modelos computacionales sean adaptables al cerebro, porque en últimas también claro, las computadoras usan también un código binario. No hay diferencias. En código básico no hay diferencia con la computadora. Hay zonas del cerebro que por su propia organización son totalmente anárquicas y funcionan en una situación de caos. Como por ejemplo zonas primarias que tienen que ver con la vigilia, la vigilancia, estar atentos, ni siquiera atentos, estar despiertos, si se quiere, que es toda la sustancia reticular, que es toda una zona del tronco cerebral que tiene una organización absolutamente caótica. Las zonas más primitivas de las emociones también tienen una organización caótica y un funcionamiento caótico. Las zonas más especializadas del cerebro tienen un funcionamiento que es de una precisión milimétrica, de ingeniero, de las áreas de percepción visual que fueron estudiadas hace ya 40 años y súper recontra sabidas, como es la percepción,
de luces, sombras, los bastones, los conos de la retina, cómo son las vías, eso está muy conocido, son de un funcionamiento pero absolutamente organizado, súper organizado. Así que podemos decir que funciona de las dos maneras, según de qué se trate, funciona caóticamente o funciona también de una manera muy específicamente ordenada. Con respecto a quería agregar, porque lo que decía Lilian con respecto al lenguaje y a la escritura, que son dos códigos del punto de vista nuestro. Código es una palabra que se usa en el sentido de código, es una manera de organización, totalmente distintos, son independientes el lenguaje oral del lenguaje escrito. Por eso la lectoescritura es independiente relativamente de la producción del lenguaje oral y la comprensión del lenguaje oral. La comprensión del lenguaje escrito está comprometida siempre que haya una comprensión del lenguaje general, ¿verdad? Porque no es tan diferente. Pero el tema, hay un asunto que tú mencionabas en la parte de cuando haces la corrección, cuando buscas la palabra, que es una característica global, general del lenguaje, que es la economía. Esto se sabe desde los primeros estructuralistas, de Saussure, que es el padre de la lingüística, señaló desde el principio, no hace tantos años, el siglo pasado. Esto no son ciencias que tengan miles de años de antigüedad, ni nada por el estilo, son relativamente modernas, que el lenguaje es económico. ¿Qué quiere decir que el lenguaje es económico? Que el lenguaje no usa cualquier cantidad de palabras. Es decir, hay lenguas. Lengua es el lenguaje que habla una comunidad de ciudadanos, de hombres y de mujeres que comparten la misma manera de comunicarse. A eso se le llama lengua. Al modo personal de expresar la lengua se le llama habla. Cada cual tiene su manera de hablar, su lengua, y la función general es el lenguaje. Esto es estructuralismo primitivo puro. No es lo más moderno que haya sobre lingüística ni nada por el estilo, pero sirve para ordenarse. ¿Y por qué insisto en lo de economía? Porque yo supongo que cuando el escritor revisa, lo que la pregunta de buscar la palabra adecuada es la palabra más económica, la que calza justo sin que sobre nada. Exacto. Y yo supongo también que la tarea del poeta, es una suposición, es una pregunta, me pongo a preguntar yo, estoy haciendo, después te paso los honorarios. Yo después atiendo a los pacientes. Te pregunto si en la poesía el esfuerzo de economía no es mucho más grande que en la prosa. Cuando vos escribís poesía, no tenés, no sé, de repente no. Será porque también quiero preguntarte, justo iba a preguntarte algo sobre la poesía también. Bueno, yo me metía... No, pero está bien. Eso que te pregunta Jorge, pero aparte, ¿hasta dónde influyen, tal vez más, o por lo menos la percepción que uno tiene, más en la poesía que en la narrativa, lo que él refería hace un rato de recuerdos cargados emocionalmente? Sí, en la poesía, voy a la pregunta que me... en la poesía uno busca, sí, en la poesía uno busca la economía y a la vez la explosión. Claro. Las dos cosas, porque tiene que usar lo más condensado posible imágenes que a veces, o no sé, emociones o lo que fuere, que abarcan cosas amplísimas, no solo un momento. Por eso pienso que el lenguaje de la poesía es riquísimo, porque a veces mesa es mucho más que mesa en un poema. En cambio, en la narrativa puede ser prosa poética, pero bueno, generalmente una novela clásica o lo que fuere, la mesa es una mesa que tiene 4 patas o 3 patas o como fuera, pero es una mesa. En cambio, estoy dando un ejemplo fortuito, una mesa como podría dar Flor o no sé. En cambio, en la poesía, esa economía misma busca en la mesa una cantidad de connotaciones que van mucho más allá, y eso va por la combinación que tenga con otra palabra, con algún adverbio, le da toda una ramificación muchísimo más rica que podría tener en la narrativa.
Eso es desde mi postura cuando escribo un poema, ¿no? ¿Y cuál era tu pregunta? ¿Cómo influían en la creación, en la poesía, los recuerdos cargados emocionalmente? Si influían más que en la narrativa, cómo podían desencadenar claro, cosas. Creo que en mi caso también influyen los dos de igual manera, con la diferencia que en un poema es una emoción o un estado, una intuición o lo que fuera, la que genera alrededor de toda la estructura de ese poema. En la narración, si es una novela, capaz que se nutre de 3 o 4 fundamentales, ¿tá? Y el argumento pasa en todo ese camino que va anexando a esas 3 o 4 o 5 emociones que van a ser la clave de esa novela. Tenemos que ir redondeando, estamos llegando al final, pero quería preguntarte, Jorge, diferentes materiales que leí hace ya bastante tiempo, que fue sobre todo en la década de 1960, diferentes colectivos artísticos trabajaron mucho con estados alterados de la conciencia, o sea, recurrían a LSD u otras drogas para incentivar la creación. ¿Hay alguna comprobación de que eso ayude, no ayude? Lo que en general la droga, los psicoactivos, cualquiera que sea, lo que tienden a producir es una disminución del control de impulsos. Es decir, que los impulsos son más, fluyen con mayor facilidad. Eso no quiere decir que el resultado sea bueno o malo. El resultado puede ser horrible, o puede ser bueno, pero no es producido no es un resultado del alucinógeno. Pero eso también va mucho en el individuo, porque Onetti, por ejemplo, decía una cosa que es formidable, que para escribir él precisaba estar en una situación que llamaba el pedete lúcido. Y él escribía, algunas veces se nota leyendo a Onetti que se pasó un poquito de pedete lúcido, pero y hay que creerle que lo hacía, porque además hay testimonios de que escribía con un ligero, tomando alcohol, no alcoholizado no escribe nadie, borracho no escribe nadie, ¿no? Drogado totalmente no hay nadie que produzca nada, eso es elemental. Sí. Ahora, después están las cosas individuales, las organizaciones individuales. El cerebro es la base de una personalidad. Para crear esa personalidad se precisa vida, se precisa un montón de cosas, de experiencias, yo qué sé, es muy complejo el asunto. De todos modos, yo no creo que haga mucho más que eso, bajar el nivel de control de impulsos, liberar un poco las emociones primarias, que pueden ser, eso puede ser bueno, puede ser malo. Pero sí es cierto, hubo no sé, creo que ahora no sé si... No, creo que no se usa más eso. No ha seguido. No sé. Bien, siempre quedan muchas cosas para seguir conversando. Creo que ha sido muy interesante lo que escuchamos hoy. Y bueno, al principio, creo que después de todo lo que escuchamos nos queda la palabra, ¿no? Muchas gracias, Lilian, muchas gracias, Jorge, muchas gracias a todos ustedes. Y el próximo encuentro del ciclo será el lunes 14 de agosto. En principio siempre queda a confirmar por cuestiones de agenda. En esta ocasión no vamos a tener 2 invitados de campos diferentes, pero sí de orientaciones ideológicas muy diferentes. Vamos a contar con la presencia del doctor Oenir Sartú y del doctor Pablo da Silveira. Vamos a estar tratando de conversar sobre todo el tema del republicanismo, democracia, etc. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias.